Hola a todos, buenos días. Bueno, espero que esta manera de recuperar y de repasar los temas os esté ayudando un poquito. Vamos a continuar hoy con el tercer punto de nuestro primer proyecto y vamos a hablar a rasgos generales sobre la prehistoria, sobre la Edad Antigua, en la que incluimos Grecia y Roma, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y nos vamos a nuestro tema 8 del libro de Sociales, que hablaba de la península ibérica en la prehistoria. Nosotros, como hemos visto en las edades de la prehistoria es el periodo que va desde la aparición de los primeros homínidos hace 4,4 millones de años hasta la aparición de la escritura hace 5.000 años. ¿Vale? Nosotros, dentro de la prehistoria, distinguimos tres etapas, que son el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Bien, en el paleolítico, cosas que debemos tener en cuenta es que eran nómadas, es decir, ellos se trasladaban de un sitio a otro para buscar alimentos. Vivían de la caza, de la pesca y de las cosas que cazaban, evidentemente. Vivían en cuevas, ¿os acordáis que hicimos la actividad de pintar en cuevas, de las pinturas rupestres? Pues ellos vivían en cuevas para protegerse, evidentemente, y acordaros de la peli de los Crocs, que se metían en cuevas, bueno, pues todo eso, ¿vale? Aquí nos dice que acaba con la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Por qué es importante ese momento? Es cuando ellos dejan de ir a buscar cosas, porque ven que, bueno, hay épocas del año que es difícil cazar, o que hay veces que van a cazar y vuelven sin nada, y entonces deciden criar sus propios animales y crear sus huertos. Ese es el comienzo del neolítico, ¿vale? Que es cuando inicia la agricultura y la ganadería y acaba con el uso del trabajo de los metales en las herramientas. ¿Qué podemos hablar de esta época así a grosso modo? En el neolítico, pues eran sedentarios, evidentemente. Si ya vivían en un sitio, ya no tenían que ir a cazar porque tenían la agricultura y la ganadería. Ellos empezaron a crear pequeñas aldeas, pequeños poblados, en los que vivían y ya no se tenían que desplazar. Decíamos que ¿cuándo acaba el neolítico? Acaba cuando empiezan a trabajar los metales, ¿vale? Entonces la edad de los metales comienza hace unos 6.500 años con el descubrimiento del uso de los metales en las herramientas y acaba con la invención de la escritura. El primer metal, el más importante por historia que van a empezar a trabajar es el cobre, ¿vale? Y sobre todo hacían objetos de adorno. Después usaban el bronce, que era más resistente, y el hierro, ¿vale? En aquella época se produjeron inventos como la rueda, el torno, la vela, el arado y el riego. Hemos dicho que ya eran agricultores, que ya eran ganaderos, entonces muchos de los instrumentos que crearon servían directamente para mejorar aquello que habían construido o que habían empezado a trabajar en el neolítico, ¿no? Bien, pues aquí podéis ver, no vamos a explicar esto, aquí podéis ver cada una de las épocas que hemos visto a grandes rasgos, echarle un vistacito, ¿vale? Habla sobre el neolítico, paleolítico, neolítico y edad de los metales. Entonces, ahora nosotros vamos a pasar a, en la península, en la Edad Antigua, qué pueblos había y qué pueblos, qué cosas nos aportaron, ¿no? Os refresco una imagen que estuvimos trabajando en clase el 13 de noviembre, en la que pusimos todas esas poblaciones. No sé si os acordáis que hicimos los grupos de expertos, que teníais que ir sacando características de cada una de las civilizaciones. Entonces nosotros aquí encontramos los íberos, los celtas, los celtíberos, los fenicios, tartesios, babilonios, griegos, cartagineses y sumerios. Todos esos. Si os acordáis, hicimos un pequeño... estuvimos viendo
un pequeño mapa sobre por dónde venían, dónde habían vivido, dónde los griegos, ¿os acordáis? Dónde los cartagineses, Cartagena, los fenicios, por dónde venían. Pero bueno, ahora vamos a ver las características de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, bien, aquí podemos ver que los íberos, un momentín, que los íberos trabajaban la agricultura, la ganadería, tenían escritura propia, hacían cabañas de piedra, poblados fortificados. Hablábamos, ¿por qué querían fortificar los poblados? Porque en aquella época unos atacaban a otros, entonces era una manera de proteger lo que ellos tenían. Hacían esculturas de piedra, vivían en la costa mediterránea, como ya hemos visto, fueron los primeros pobladores de la península, y si vivían en la costa eran comerciantes. Ellos vinieron en barcos y utilizaban el Mediterráneo para comerciar. Los celtas llegaron 1100 años antes de Cristo, vivían en el norte de España, en la zona cantábrica. ¿Os acordáis que vivían eso, en el norte de España, y que hablábamos que muchas costumbres celtas se comparten con Irlanda, con Escocia, con todos? Hay algunos países nórdicos que comparten parte de esa esencia celta, ¿vale? Trabajaban la metalurgia, el hierro, eran ganaderos, vivían en cabañas de piedra, inventaron la rueda y eran conquistadores. Si eran conquistadores, los celtas vivían en el norte, los íberos vivían en la costa, pues queda un término medio que se juntaron en celtíberos. La mitad celta, la mitad íberos. Decíamos que estos eran conquistadores, pues hicieron un mix. Bien, luego encontramos los fenicios. Los fenicios eran colonizadores. Llegaron en el 1000 a.C. ¿Habéis visto? Después de los celtas. Eran comerciantes. Llegaron al sureste de la península y fundaron Cádiz. Cada uno, conforme llegaba con sus barcos, se establecía en esa población, fortificaba sus ciudades y comerciaba. Esperaba si le atacaban, si no le atacaban, para desarrollarse. Bien, después tenemos los griegos. Los griegos fueron muy importantes. Inventaron las matemáticas, se asentaron en España en el noreste, eran colonizadores y comerciantes. Ya estudiaremos más en profundidad los griegos porque, bueno, fueron los precursores de muchísimas de las cosas que tenemos en la actualidad. Pero bueno, ya lo estudiaremos un poquito más adelante. Cartagineses llegaron en el siglo III a.C. Vinieron del norte de África, eran comerciantes, eran conquistadores y se asentaron en Cartagena. Ya veremos que no eran muy amigos de los romanos, estos cartagineses, o los romanos de ellos, porque eran comerciantes y eran conquistadores. Entonces, pues se chocaban, eran dos gallitos que se chocaban. Vale, los tartesos llegaron al oeste de Andalucía, en el 1000 entre el 1000 y el 500 a.C. Eran comerciantes y comerciaban tanto con griegos como con fenicios. Ellos no se molestaban, no se peleaban con nadie, ellos lo que querían era vivir tranquilo y comerciar. Pues bueno, los babilonios inventaron los tejidos. Evidentemente hicieron alguna cosa más, pero a nosotros con eso nos basta. Y los sumerios, ¿vale? Crearon una serie de leyes, promovieron una serie de leyes, promovieron los estados, esos estados que se rigen por una serie de leyes. Esto tiene mucha incidencia con la cultura griega, pero eso ya lo estudiaremos. Y nos llega ahora los romanos. Si os acordáis, cuando hicimos este esquema, nosotros sacamos estas características, pero nos dejamos los romanos por su importancia y por la trascendencia que ha tenido en nuestra cultura. Por lo tanto, nos vamos a veis, en el tema 9 habla sobre los íberos. Lo que hemos puesto en el esquema es un resumen de todo lo que pone aquí. Echarle un vistacito, mirar el esquema que tenemos en la pizarra, que muchos de vosotros ya lo tendréis en vuestra libreta, si no,
podéis incluso copiarlo porque os va a servir para luego la actividad. Y hablamos aquí de fenicios, de griegos, tartesios, cartagineses, y llegamos a los romanos, ¿vale? Los romanos, nosotros somos lo que somos por todas estas civilizaciones que han vivido en la península ibérica y más concretamente en la zona nuestra del Mediterráneo. Y los romanos, ¿por qué fueron tan importantes? Mirad, era un pueblo, primero tenemos que saber que era un pueblo guerrero. Aquí uno llegaba a otro país, déjame estar allí y comerciar. Bueno, ellos, por favor, pedían pocas cosas, entonces ellos hacían las cosas a la tremenda. Llegaban los romanos, si había alguien allí, pues los conquistaban y les ponían sus normas, que veremos cómo se llama después ese proceso. ¿Vale? Entonces lo que es el Imperio Romano se extendió por todo el Mediterráneo, va a durar muchísimo tiempo y vamos a ver, poco a poco el Imperio Romano se fue haciendo más grande. Nosotros aquí, en la península, veis que competían con los cartagineses por controlar el Mediterráneo. Entonces, esas guerras se llamaron guerras púnicas. Tenemos una primera, una segunda, hasta que al final ganaron los romanos. ¿Por qué nosotros sabemos que ganaron los romanos? Porque muchísimas cosas que tenemos ahora son gracias a los romanos. Ese proceso por el cual ellos impusieron sus costumbres, eran los jefes, entonces impusieron las costumbres, se llama romanización. Incluso nos pusieron el nombre, nos llamaron Hispania. Hispania, España, ¿vale? Nos pusieron el idioma, el latín, muchísimas palabras derivadas. Los idiomas derivados del latín son muy parecidos, porque nacen todos de Roma. Nos impusieron sus leyes, el derecho romano, crearon ciudades como Mérida, Tarragona, Sevilla. Van a construir calzadas romanas, puentes, acueductos, dividieron nuestra región en provincias para así organizarse mejor, y construyeron teatros, anfiteatros, circos, termas. Muchas de las cosas siguen en pie, son ruinas, pero sí que se pueden ver. En la ciudad de Cartagena se pueden ver todavía muchas de estas cosas. Aparte de, evidentemente, en la cultura que está la esencia del idioma, la esencia del derecho, bueno, todo esto, ¿vale? Entonces, la sociedad romana, ellos crearon ciudades, vivían también en el campo y que vivían en unas edificaciones que se llamaban villas. Esa palabra nos suena, ¿verdad? ¿Vale? Dividían su sociedad en ricos y en pobres. Los ricos tenían derecho, los pobres tenían muy pocos derechos. Luego tenemos los esclavos que no tenían ningún derecho. Ellos trabajaban para el amo y directamente así eran, ¿vale? ¿Qué nos han dejado, como hemos dicho? Pues el Teatro de Mérida, el Acueducto de Segovia, en Tarraco nos han dejado pues un montón esto parece una pila funeraria, un gladiador luchando. Bueno, somos lo que somos, como hemos dicho antes, por todas estas civilizaciones que han pasado por aquí, por todas y cada una de las civilizaciones que aparecen aquí. Cada una nos ha ido dejando sus características. Vale, no me enrollo más. ¿Qué vamos a hacer con esto? Quiero que le echéis un vistazo a este esquema, quiero que cojáis la información más importante de Roma y os enlazaré en el blog un cuestionario, un enlace que tenéis que pinchar y va a haber una serie de preguntas acerca de las edades de la prehistoria, paleolítico, neolítico, edad de los metales, y acerca de todas estas civilizaciones que han pasado por la península ibérica. Nos tenemos que aprender ya no tanto fechas, sino qué es lo que hacían, sobre todo qué es lo que hacían, y sería importante saber en qué zona de la península habitaban. Eso es muy importante. Así que, bueno, el cuestionario no hace falta que nos lo reenviéis porque directamente nos llega una copia. Así que podéis hacerlo tantas veces como queráis y nosotros vamos a conservar la última nota que nos llegue, ¿vale?
Bueno, no me enrollo más. Venga, un saludo a todos. Hasta luego, chicos.